Bueno, el tema que nos añade ahora, que está en boga, es el Tren Maya, y de que va a provocar el mayor ecocidio de la historia en la selva lacandona y las selvas del sureste mexicano. Pero vamos a ver qué dicen los datos de la historia. ¿Qué es el Tren Maya? El Tren Maya es un proyecto federal del gobierno mexicano para el transporte colectivo de pasajeros a través de la península de Yucatán y para la expansión de la red nacional ferroviaria de esta zona. Dicha obra de infraestructura fue previamente anunciada por Andrés Manuel López Obrador antes de que tomara protesta como presidente de México durante su campaña en 2018. Está planeada como un tren regional turístico y diurno, así como también de carga, previéndose que su construcción dure 4 años. Bueno, ¿cuál es el dilema de todo este asunto y por qué los grupos ecologistas están tan molestos y están tan empecinados en querer detener esta obra a todo costo, diciendo que va a ser un ecocidio de magnitudes como jamás se había visto? Bueno, antes que nada vamos a decir que la destrucción de la selva lacandona lleva más de 60 años desde que empezó a ser arrasada. En ese tiempo nos hemos acabado poco más del 70% de ella, solo quedándonos ya un tercio. Fue allá por los años 50 y 60 que la tala legal permitida a transnacionales acabó con gran parte de la selva. Sumado a esto, la selva lacandona fue invadida por la llegada de habitantes de los estados vecinos, debido a una iniciativa impulsada por el entonces presidente Manuel Ávila Camacho, que ofreció territorios del sur de México para integrarlos formalmente en la vida económica del país. En 1967 se declararon propiedad nacional 402.000 hectáreas en el sur de la selva, con el propósito de controlar la colonización de las tierras, y se crearon nuevos asentamientos para reubicar la población. Pero no fue suficiente, así que en 1972 se creó la zona lacandona, con una extensión de 600.000 hectáreas. 2 años después se estableció la Compañía Forestal de Lacandona, Cofolasa, con la intención de quitarle terreno a las compañías madereras privadas y ponerla en manos del poder federal. Y en 1978 el gobierno federal creó la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, un área natural protegida para evitar la destrucción de la selva, en la que se encuentra cerca del 20% de la biodiversidad del país. Sin embargo, la tala ilegal de la selva más grande de México seguía devorando todo a su paso. En estos momentos, los tres mayores retos que enfrenta la selva son la tala legal e ilegal, el crecimiento poblacional y ahora, desde hace unos años, la palma africana. Pero empecemos por qué y quién está explotando las selvas de México. ¿Pobladores, ganaderos, madereros, empresas nacionales, transnacionales? La respuesta es todos, de manera legal e ilegal. La tala, la ganadería, la siembra de palma africana y cualquier otra actividad de explotación se da porque hay una profunda crisis y desigualdad económica en esa zona. No es que a la gente le guste talar la selva donde nació y creció, pero si es que por sus cosechas de maíz les llegan a pagar 5.000 pesos, algo así como 200 euros al mes, y por sembrar palma africana les pagan 35.000, algo así como 1.400 euros al mes, si es que no tienen otra forma de qué vivir, otra forma de dónde obtener recursos, ¿qué más van a hacer? Está plenamente demostrado por la historia una y otra vez, siendo los países escandinavos el perfecto ejemplo de esto, que cuando se logra aumentar el nivel de calidad de vida de una comunidad, de una zona o de un país, la natalidad disminuye. Y por el inverso, los países africanos, que son la muestra de esto, nos dicen que entre más pobreza y desigualdad exista, mayor es la natalidad. No sabemos exactamente por qué, pero así ha ocurrido y así ocurre en estos momentos. El tren va a pasar en su mayor parte por vías que ya se han construido y otras que se tienen que rehabilitar, ¿cierto? Pero va a seguir prácticamente el mismo recorrido de la carretera, que por cierto, antes de grabar este video encontré este artículo de la jornada, el cual voy a dejar el link abajo para que ustedes lo lean, que expresa perfectamente lo que yo quiero decir en este video. El abogado maya Eleazar Ignacio Zipek, del cual muestro su Twitter, dice que hay organizaciones como el Consejo Regional Indígena y Popular de Pujil que se autonombran representantes de ellos sin haberlos consultado. Y es por eso que él y 64 comunidades indígenas se han constituido para defender el Tren Maya. Textualmente dice: lo que es verdaderamente racista
es pensar que por nuestra condición indígena fuimos engañados o no tenemos la capacidad de decidir lo que mejor nos conviene, reclamó. Apuntó Zipek. En medios vemos comunicados firmados por gente que no conocemos, con nombres extraños, incluso extranjeros, pidiendo se cancele un proyecto en el territorio donde vivimos. Justo cuando abrazamos una esperanza de progreso, aparece gente ajena a nuestras comunidades, supuestamente a defendernos, a decir que no entendimos lo que aprobamos. Eso sí es racismo velado. Afirmó que estas personas que hoy se oponen al Tren Maya nada dijeron en 2009, cuando las obras de ampliación a un carril y medio de la carretera 186 Chetumal-Escarcega fragmentaron totalmente el flujo hidrológico de la región, afectando humedales, aguadas, jagüeyes, así como el tránsito de la fauna. Cuando se realizó esta obra no se dio cumplimiento de las condiciones de impacto ambiental, no se hizo consulta a los pueblos indígenas ni a nadie. Esa carretera fue la que dividió la reserva en dos. Esa gran preocupación que actualmente tienen los ambientalistas respecto al Tren Maya ya ocurrió en ese entonces y nadie se opuso, reprochó. Fue entonces, en 2009, cuando la carretera mencionada, la 186 que comunica Chetumal con Escarcega, la que dividió la selva, no el tren. Lo que tanto temen los ecologistas ya sucedió. ¿Por qué ahora sí y entonces no? ¿Cuál es el motivo de que no quieran que un tren intente llevar progreso a una zona que ha sido abandonada por décadas, que ha sido explotada precisamente porque no tienen una fuente de trabajo? Ellos mismos son los que tienen que explotar la selva, con la tala, con la ganadería legal, ilegal y cambiando sus cosechas por palma de africana, que es completamente ajena a la zona de este país y completamente devastadora para el ecosistema y la biodiversidad. ¿Qué otras opciones dejan? La gente dice no construyen el Tren Maya, pero entonces solamente se queda en eso, en reclamos y nunca en propuestas. ¿Qué más se puede hacer? ¿A qué más vas a orillar a la gente que no tiene recursos, que no puede acceder a otra forma, a servicios de sanidad, a servicios médicos, a una mejor calidad de vida? ¿Qué más les queda por hacer? No es que yo esté justificando que devoren la selva, no debería, pero ¿cómo vas a ganarles a la gente? Esa gente conoce los caminos, conoce la selva. Puedes mandar a las autoridades, al ejército, a la Guardia Nacional. Vas a capturar a 10, a 15, pero van a volver, porque precisamente es la forma de subsistencia que tienen. Lo que intenta este tren es tratar de cambiar eso. ¿Va a hacer daño? Claro que sí. ¿Se debe seguir destruyendo la selva solo porque hay un daño previo? Absolutamente no. ¿Estoy de acuerdo con el Tren Maya? Absolutamente no. Bueno, lo ideal sería que no hubiera Tren Maya. Lo ideal sería que no hubiera comunidades ahí. Lo ideal sería que nunca hubiéramos dejado asentar a nadie ahí. Lo ideal sería que nunca hubiéramos bajado de un árbol hace 7 millones de años. Pero ya estamos aquí y no podemos hacer nada más. Como lo he dicho, el único camino que podemos seguir ahora es hacia adelante. Buscar más igualdad y progreso en estas comunidades, y que con el tiempo eso haga que se deje de explotar la selva, y esperemos poco a poco se reduzca la población asentada ahí y alcancen un nivel de vida más sustentable. Muchas gracias por escucharme y como siempre, duden, pregunten y no se crean nada de lo que yo digo. Investiguen por su propia cuenta. Al final ustedes tienen la última palabra. Abajo les dejo los links en los cuales me basé para hacer este video. La información contenida se encuentra ahí. Muchas gracias.